amigos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña Lisbeth Meléndez Rivera de la Human Rights Campaign. Lisbeth, bienvenida a Entre Amigos. Gracias por invitarme. Mira, en este día estás aquí porque están pasando algunas cosas muy interesantes en los Estados Unidos, especialmente con lo que se llama la libertad religiosa, donde diferentes estados están implementando leyes, legislaciones para proteger a las personas religiosas de que sean obligadas a participar en bodas o de parejas homosexuales, ¿no? El movimiento homosexual ha tenido muchas victorias aquí en los Estados Unidos últimamente, donde se ha legalizado el matrimonio de parejas homosexuales. Pero algunos estados han comenzado a tratar de contrarrestar estas iniciativas para poder proteger a individuos religiosos para que no participen en esta boda, sea una persona que tenga su propio negocio y no desee participar en eso porque le compromete sus creencias religiosas, ¿no? Entonces, para ellos así no tener que hacerlo. Quiero saber cómo te sientes sobre estas iniciativas, pero en primer lugar hablemos de tu organización. Ustedes son una organización que trabajan para el beneficio de las personas que son homosexuales, ¿no? Nosotros somos la organización más grande de los Estados Unidos luchando por la defensa y la libertad de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneras, transexuales. Sí, trabajamos nacionalmente, pero nos especializamos en trabajar aquí en Washington, D.C., particularmente en el área de abogacía y pues las leyes, etcétera. Pero educación en particular, en mi campo. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel dentro de la organización? Yo soy la directora de iniciativas latinas y católicas, lo que significa que trabajo en el campo de la religión, en el campo de la natividad, educando a nuestra gente sobre lo que significa ser lesbiana, gay, bisexual, transgénera, transexual y cómo se relaciona eso a nuestras religiones, ya sea la cristianidad, el judaísmo, el budismo, todas las otras. Y en cuanto a las iniciativas católicas, trabajar más que nada con el cuerpo de la iglesia, no la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia son dos cuerpos muy diferentes. Vamos a explicar esto porque suena muy extraño, ¿no? Que tú trates de trabajar con las iglesias, especialmente la iglesia católicas o evangélicas, como sea, porque es muy central, ¿verdad? El hecho de que las iglesias no son un grupo que apoyan ese estilo de vida, el estilo de vida homosexual. Que ustedes tengan un programa de alcance para las iglesias suena, ¿verdad?, un poquito contradictorio, pero ¿por qué no me explique exactamente lo que te dicen? Por el contrario, ese es el mito. El mito es que nosotros como cristianos, yo como católica, que las iglesias, ese término tan general, las iglesias no nos aceptan a nosotros como lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros. La realidad es que el cristianismo de la Biblia no es un libro que nos lleva al rechazo. Cuando tú lees la Biblia, es un libro que te lleva al abrazo, al amor, ¿no? La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos sí nos aceptan. Somos parte del cuerpo de la iglesia. Muchas iglesias han tomado las decisiones ellos mismos de bendecir nuestras uniones. Pero el matrimonio que mencionas originalmente no es un asunto religioso, es un asunto civil. Vamos a hacer dos puntos importantes que acabas de mencionar. Quiero hablar contigo sobre eso. Número uno, mencionaste que la Biblia no habla del amor, y es cierto, la Biblia habla sobre el amor. Now, en las iglesias, usualmente cuando hablamos de esto, y en la Biblia, de acuerdo a los pastores, a los sacerdotes, cuando hablan, ellos hablan de que la Biblia no permite ese tipo de unión, ¿verdad? O en otra palabra, que un hombre esté con un hombre, ¿no? Esas son nuestras enseñanzas que encontramos en la Biblia, que encontramos, que nos enseñan en las iglesias. Eso no es algo muy trivial. Esto es el centro de la mayoría de las religiones. Eso es algo muy interesante, muy importante. La Biblia sí habla del amor, como tú acabas de explicar, y eso no estamos en desacuerdo. Dios nos ama a todos. Pero entonces el punto sería, ese asunto, cuando se viene al homosexualismo, es algo central que las iglesias, y eso independientemente de cuál sea la denominación, ellos siempre
han hablado en contra de esto, no en realidad en contra del individuo, pero en contra del acto, ¿verdad? Que eso hay que hacer la distinción. Y segundo, con referencia, digamos, que mencionaste sobre el matrimonio entre parejas, nuevamente, algunas iglesias, como tú acabas de decir, sí han aceptado ese estilo de vida y también han aceptado, y muchas actualmente hacen, muchos, no sé si se llaman sacerdotes, otros grupos, hacen el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en realidad, ¿no? Lo que hemos aprendido, sea en las iglesias o fuera, esta no es la norma, sino que esto va en contra de la norma de las enseñanzas que suceden dentro de la iglesia. Tema largo. En la Biblia existen 7 versos, 8 si los empujas, que hablan sobre, y lo pongo en comillas, la homosexualidad. De 35,000 versos, 7. Vamos a hablar primero de, no me gusta mucho, yo sinceramente hablar de la teología, porque la teología es una cosa muy personal. Es muy profunda también. Profunda y no hay suficiente tiempo para nosotros hablar sobre esto, que no se sienta trivial, ¿no? Pero de los 35,000 versos, 7 hablan sobre esto. También hablan de la esclavitud, hablan de la sumisión de la mujer al hombre, hablan de la muerte de nuestros hijos adolescentes cuando se rebelan contra nosotros. O sea, no podemos escoger cuáles versos dejamos en la basura o los dejamos atrás y con cuáles nos movemos hacia adelante. Yo prefiero pensar que como cristiana, como seguidora de Jesús, yo prefiero centrarme en el Evangelio y hablar sobre Jesucristo, amarnos el uno al otro, tal como nos amamos a nosotros, como nos amamos a Dios, ¿no? Y como lo amamos a Él. Así que me gustaría quizás hablar un poquito más sobre las leyes, porque en serio, el tema de la teología es muy profundo, muy largo y quizás no tenemos el tiempo suficiente. Sí, y yo creo que no, la idea no es concentrarnos en teología, sino es que es interesante, ¿no? Tú debes saber que la comunidad hispana somos muy religiosos, ¿no? Asistimos a la iglesia y estos son puntos vitales, de tal caso que el Papa, por ejemplo, ha sido muy cuidadoso en cómo se expresa y muchas veces ha sido criticado porque se mira que él tal vez está siendo muy flexible a lo que se refiere a los aspectos morales. Cuando hablamos de eso es muy importante porque nos estamos dirigiendo a la comunidad hispana y es parte, y como tú mencionaste, que parte de tu trabajo dentro de la organización es trabajar con las iglesias. Por lo consiguiente es algo que sí tenemos que tratar. Vamos a hablar números entonces. Porque es algo que tú estás tratando, eso no podemos dejarlo afuera. Y es parte que va parte de la moralidad de nuestra comunidad, por eso tratamos. Pero sí, de verdad, queremos hablar de las leyes que son muy importantes también, ¿no? Pero queríamos tocar este punto primero porque tiene que ver con la creencia de nuestra comunidad. Vamos a hablar de nuestra comunidad y los mitos de la comunidad por un segundo, entonces. Seguro, dale. 71% de los latinos católicos en este país apoyan el reconocimiento de las relaciones LGBTI. 71% de los latinos católicos. Un 68% de los latinos en general en este país apoyan las relaciones LGBTI. Desde el reconocimiento de domestic partnerships o relaciones de hogar hasta el matrimonio civil. Que todas y aquellas no decidan dar el sacramento del matrimonio es diferente, porque hay una diferencia. Nosotros somos una comunidad muy inteligente y entendemos que los derechos civiles y los derechos religiosos están separados. Cuando a ti te casa el sacerdote en la iglesia, o el ministro, o el reverendo, o el apóstol, hace 2 cosas. Te bendice ante Dios y firma la licencia para el gobierno. Esa diferencia nosotros la entendemos. Y un 68% de la comunidad latina en los Estados Unidos, entiende que nosotros no se nos puede negar el derecho civil al matrimonio. Y que el sacerdote, la iglesia, el ministro, el reverendo, tiene el deber personal y de congregación de hacer una decisión sobre el bendecir esa relación ante Dios.
Algunos deciden eso va en hacerlos, contra, pero eso va en algunos contra de la hacerlos, creencia otros. de las iglesias. Eso va en contra de sus creencias. Estás usando un término muy general, de las iglesias. Sí, correcto, porque la mayoría de las iglesias, ¿Cuál la iglesia? excepción, sea la iglesia católica, las iglesias evangélicas, y no. Dos, porque las Pero eso iglesias, representan muchos de... grupos, son muchas denominaciones. O sea, la mayoría de los hispanos, por ejemplo, solamente que si yo dijera solamente la iglesia católica, sería más que suficiente, porque el gran porcentaje de los hispanos, ¿no?, se identifican como católicos, de en siguiente los evangélicos y otros grupos, ¿no? Hay episcopales y todo eso que son parte de la iglesia cristiana. Estamos hablando de los principios que son los que las iglesias siguen usualmente. Esto que tú mencionas del matrimonio entre parejas es algo nuevo. Y creo que aquí podemos ya entrar a lo que se llama diferentes leyes sobre la libertad religiosa, que es donde en muchos casos se le quiere, según dicen los líderes religiosos, se le quiere obligar a ellos a través de esta ley, de que ellos participen en bodas de personas del mismo sexo cuando va en contra de los principios de ellos. Esto es lo que queremos discutir. Estamos hablando de Carolina del Norte, por ejemplo. Estamos hablando de Mississippi. Aproximadamente unos 19 estados o más tal vez han establecido esta legislación, estas nuevas leyes para proteger a individuos religiosos, para no participar en bodas que tal vez ellos va en contra de sus principios cristianos. Entonces, el punto sería ahora, ¿qué hay de malo, te preguntaría yo a ti, de que una persona cristiana, evangélico, católico, rehúse participar en una boda de personas, de parejas del mismo sexo, cuando va en contra de sus creencias religiosas? Vamos a aclarar primero que nada. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la libertad de la práctica de la religión, te dice que tú tienes el derecho a practicar tu fe de la manera en la cual tu persona y tus creencias te llevan a ti. En ningún momento, ni la decisión de Obergefell, de la Corte Suprema, o las decisiones en algunos estados que tomaron antes de la decisión de la Corte Suprema, se dijo que una persona que representa a una religión está obligada, ni un sacerdote, ni un ministro, ni un reverendo, ni un rabino, ni un imán, ninguna persona, ninguna iglesia, dada la Constitución de los Estados Unidos, está obligada a bendecir una unión del mismo sexo. Jamás. Eso es un llamado personal y de congregación. Esa interpretación para legalizar la discriminación es ofensiva, es malinterpretada. En ningún momento, ninguna iglesia en este país jamás se le va a obligar a hacer lo que ellos no creen. Una iglesia... déjame acabar. Termina porque tenemos otro punto sobre eso. Esa es la iglesia. Eso es lo que te dice a ti la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, si tú decides encajarte o tener un negocio, esos son acomodaciones públicas. Correcto. Tú estás decidiendo servir al público. Tú quieres servir a la iglesia, trabaja en la iglesia, mi amor, ahí está, la Constitución de los Estados Unidos te defiende hasta el final. Tú no estás defendiendo tus creencias religiosas, tú estás imponiendo tus creencias religiosas al público en general. Eso te da estas leyes te dan la libertad a ti no solamente de hacer eso. Pero estamos hablando de que también las personas que tienen sus creencias religiosas, sean cristianos, católicos, ¿no?, también tienen el derecho de proteger sus creencias y no involucrarse en algo que contradice sus creencias y sus principios. Ellos lo que están diciendo no es necesariamente, esto es un asunto de discriminación, sino como dicen, de su libertad. Ese es el punto que ellos están poniendo y eso es muy interesante. Creo que tenemos que respetar los dos puntos de vista y eso tenemos que llegar. ¿Cómo entendemos el punto que ellos están diciendo? En otras palabras, estas personas tienen sus creencias, no de discriminar, sino que participando en un acto de este tipo, ¿verdad?, comprometería sus principios religiosos o cristianos. Entonces, la cosa sería, ¿por qué no respetar
el hecho de que estas personas no pueden participar en eso, no por asunto de discriminación. El hecho no es que están discriminando o que desean discriminar, sino que están diciendo, esto compromete nuestros principios religiosos y cristianos. Eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, si una persona desea, ¿verdad?, ese servicio, lo puede recibir en otro lugar también, sin ningún tipo de problema. Entonces sería cómo respetamos los dos derechos. El derecho de la persona religiosa, que en realidad desea hacer su trabajo, pero no quiere comprometerse porque va en contra de sus principios, y la persona que tal vez es homosexual, porque no está, quiero que aclaremos algo, no está hablando de discriminar o de odio, ninguna de esas cosas. Estamos tratando de aclarar exactamente cómo aceptamos, cómo respetamos los dos puntos de vista, ¿no? De eso estamos hablando en estos momentos. Déjame por un momento pausar y usar otro ejemplo. Como mencioné anteriormente. ¿Sabes qué? Déjame detenerte. Vamos a tomar una pausa, ¿ok? Y después de la pausa, regresamos con tu comentario. Ustedes no se muevan. Regresamos en unos momentitos, aquí, Entre Amigos. Doesn't see race. Love is love. Regresamos a su programa Entre Amigos y estamos hablando con Lisbeth de la Human Rights Campaign. Lisbeth, antes de la pausa, tú querías comunicar un punto muy importante. Quiero darte la oportunidad para que termine comunicando ese punto. Mira, quería usar otro ejemplo sobre lo que estas leyes hacen. Y para darte el puente hacia las leyes en Carolina del Norte, Tennessee y Mississippi. El problema con estas leyes es que te dicen que si esta es tu creencia religiosa tan profundamente creída que te impulsa a ti a negarle el servicio a alguien, en estos momentos utilizando a nosotros como comunidad LGBTI como el punto de entrada, te dice, pues, cógete un grupo, por ejemplo, quien cree que las personas de color, una persona negra, una persona latina, no merece personaje, ciudadanía o existencia en su vida, y esa es su religión. Y aquí en los Estados Unidos hay grupos como el Klan que dicen que como cristianos y basado en ciertos versos de la Biblia, eso es su creencia. Y eso, tú te crees que no llega, tú te crees que no llega, pero llega, y ese es el problema. Pero no creo que ese es el punto que estas personas están comunicando. Lo sé, te puedo dar este ejemplo. No. Una de las cosas que vimos en las noticias, por ejemplo, ¿no?, fue el caso de una persona que tenía su panadería y está supuesto hacer un postre para una pareja en Oregón, ¿verdad?, que sucedió. Por su creencia religiosa, estos son casos muy específicos, ¿no? Esta persona no podía participar en esa boda. Esa persona fue demandada por no querer participar, perdió su negocio y perdió todo. Son puntos muy interesantes por no hacer esto, ¿no? Él no estaba participando en la boda. Y esa fue la razón, por la cual estas nuevas legislaciones, lo que se llama libertad religiosa, se están levantando en diferentes estados para proteger también el derecho de personas religiosas que su conciencia le prohíbe participar en ese tipo de eventos, no hacerlo. Y mi pregunta nuevamente a ti es, ¿por qué es que tu organización, por ejemplo, que es una organización que pelea por los derechos de personas ¿verdad?, lesbianas, homosexuales, etcétera, por qué no pueden pararse y decir, un momentito, ok, lo que esta gente están pidiendo es tener el derecho de que si ellos no pueden participar en una boda de una persona lesbiana, parejas del mismo sexo, ¿por qué no entonces permitirle que no participen y la persona lesbiana busca otra persona que participe y le ofrezca el servicio que en sí ellos desean? Estamos hablando de acomodar a estas personas y respetar los derechos religiosos de esta persona. Eso es todo. ¿Por qué no podemos llegar a ese acuerdo? Ok, no quieres por tu asunto religioso, pues no lo haga, en vez de tratar de igualdad
este asunto al racismo, a la discriminación y todo esto, porque no creo que tiene que ver con Porque discriminación, tiene que ver con un grupo Por el contrario. diciendo yo no puedo participar en esta actividad por causa de mis creencias religiosas. No están diciendo ataquen, maten, insulten a las personas homosexuales. Yo no puedo participar por esta razón religiosa. Eso es todo. Me vas a tener que perdonar. Estás perdonada. Pero, primero que nada, esto es sobre la discriminación. Si tú decides tener un negocio donde se sirve al público, tú no puedes decidir a qué público tú vas a servir. A servir, no a participar. El lenguaje es muy importante. Cuando tú horneas un pastel y vendes un pastel, tú no estás participando en algo, tú estás haciendo un servicio. Y ese servicio, tu negocio, debe estar abierto para todo el mundo. Segundo, si tú Pero me recuerda, dices a mí, perdón, déjame clarificar. Si tú hablas de un pastel, no solamente de hacer, en una boda, no solamente de que la persona viene y ve el pastel, la persona que prepara ese pastel tiene que ir a la boda, arreglarlo, estar ahí presente, adornarlo y hacer todo lo que va con ese asunto. No estamos hablando de ir a un restaurante. Si una persona, si usted, no importa qué sexo tiene, se va a un restaurante a comer, hay que servirle. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la participación del individuo en esa boda. Muy eso es lo que buen estamos ejemplo hablando. que traigas a relación a un restaurante. Estas leyes te dicen que si tú entras a un restaurante y te identifican como persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero, te pueden decir, mira, adiós, porque el dueño del restaurante es cristiano y no creen servirte a ti, tú tienes que ir. Bueno, no, quiero decirte que lo que he estudiado sobre eso, las personas que interpretaron esa ley han indicado que no tienen el derecho de hacer eso, que no pueden hacer eso. Carolina del Norte, dicen que no pueden las hacerlo. leyes en Carolina del Norte y en Tennessee y en Mississippi y en Kansas te dicen que eso es posible. Las personas en la interpretación de estas leyes han indicado una y otra vez que no están hablando del asunto de servir a una persona que va a un restaurante, estamos hablando de algo de participar en el evento o en la boda en sí. Ahora, hay algo muy interesante en esa misma legislación y habla de las personas transgénero, se indican, ¿no? Parte de la razón por la cual esta leyes han sido creadas es por el uso de los baños. Y déjenme explico. Son dos leyes diferentes. Dos leyes diferentes, pero algo principal en estas leyes tiene que ver con el asunto del transgénero. Personas que podrían usar un baño, sea el baño del hombre o de la mujer. Cualquier baño que ellos prefirieran. Un hombre usa el baño del hombre o una mujer usa el baño de la mujer. La opción. Ellos están diciendo que esta persona tienen que identificarse con el sexo de nacimiento. Si nacieron hombres, tienen que ir a un baño designado para hombres. Y si cuando nacieron siendo hembra, femenina, tienen que ir al baño designado para una mujer. El lado opuesto dice, no, ellos deberían elegir a qué baño ellos deberían ir, no la ley diseñarle. No, los padres y otras familias dicen, bueno, tienen miedo, están preocupados porque no quieren que una persona que no sea del mismo sexo de su hija esté en el baño con su hija, quitándose la ropa y qué sé yo, todas esas cosas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? No existe un solo caso legal, no uno, donde nosotros, aquellas personas que no nos conformamos al género asignado, yo personalmente sí soy mujer, pero no me he visto como mujer la mayoría de las veces. No existe un solo caso donde haya visto un caso de acoso en un baño por una persona del género opuesto al baño, a la identificación de ese baño en particular, ¿no? Un predador va a acosar sin importancia de leyes ninguna. De hecho, existen más políticos que han sido acusados de acoso en baños en los Estados Unidos que personas transgéneras o género no conformes. Lo que nosotros decimos es que el uso del baño es algo privado.
que tú debes ir al baño en el género en el cual tú te identificas. Yo me identifico como mujer, voy al baño de las mujeres. Tú te identificas como hombre, tú vas al baño del hombre. Yo no tengo que cargar mi certificado de nacimiento conmigo. Pero tú no entiendes. No, yo ¿por qué- entiendo lo que tú por estás qué hay diciendo. una- porque trae un problema. Si tú tienes a un hombre, por ejemplo, que está en el proceso de cambiar su sexo, su género, Ajá. y va al baño donde están las niñas, los padres o adultos se preocuparían por esto. Y no, tal vez para hay personas, perdón, porque también existe esa preocupación. Y yo creo que el problema que tenemos es que cada lado, tu lado, mi lado, el lado de las iglesias, cada quien quiere poner su punto de vista, pero no estamos entendiéndonos y decir que tal vez aquel lado tiene un punto de vista. Si la persona religiosa dice que no quiere participar por sus creencias religiosas, pensamos, bueno, lo está haciendo porque quiere discriminar contra la persona homosexual. Si la persona religiosa dice tal vez, bueno, en los baños, identifíquese con un sexo y use el baño de ese sexo, no cualquiera que usted quiera, decimos, bueno, tal vez hay algo malo en esto. Mi pregunta sería, ¿podemos tratar de ver los dos lados? Yo ver tu lado, tú ver mi lado, y tratar de llegar a un punto en que entendamos que tal vez cuando queremos hacer algo no necesariamente es por odio, o tal vez no es porque ¿verdad? Odiamos a la otra persona, sino que queremos poner ciertas reglas para que todos estemos bien y estemos tranquilos. Lo desconocido asusta. Pero déjame preguntarte a ti, ¿qué es más acoso? Que yo entre al baño, vaya al baño, utilice el baño, orine, haga lo que tengo que hacer y salga, que tener un policía en la puerta, tú tener que enseñar tus genitales para entonces tú poder utilizar el baño. Porque en realidad, eso es la única manera en la que tú vas a saber. No, pero no se está, no. ¿Sabes que eso, pero, nena, tú sabes que eso no lo es, tú sabes que eso es lo que nos está pidiendo, eso no es lo que se está pidiendo. Pero en realidad, o sea, lo estoy exagerando, pero lo exagero porque... Pero entiendo la exageración. Y lo exagero porque también es este sexismo que existe. En ningún momento tú hablas sobre el hecho de que mujeres transgéneras van a tener que ir al baño de los hombres. De las dos cosas está equivocada. Pero elige un sexo. Si eres mujer, ellos dicen, ellos dicen, si tienes parte, si tú tienes, bueno, la forma que ellos lo ponen es esta forma. Si tienes parte de mujer, vas al baño de mujer. Si tu parte privada es de hombre, vas al baño de los hombres. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Perdón? ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, tú debes de saberlo, tienes que saber lo que tienes. No, porque cada persona sabe lo que tiene. Porque si mi identidad de género es femenina, aunque la asignación genital al nacimiento haya sido masculina, y yo estoy vestida como mujer, tengo mis tacos, tengo mi traje, tengo mi todo, y entro al baño, me siento, hago lo que tengo que hacer, salgo, me lavo las manos y me fui. Pregúntame, ¿cómo tú sabes? Bueno, tú debes de saber cuál es esta pero parte de tu ese cuerpo. No es el, ¿cómo tú? Yo voy a entrar al baño. La idea es, ¿cómo tú sabes? No, pero el asunto aquí es este, ¿no? Cada persona use el baño o use el baño que o sea, de acuerdo a su parte privada. Lo que si el hombre, si tú tienes parte, tú debes de saber eso. Tú tienes que saber eso, ¿no es verdad? Yo sé lo que tengo. No, yo sé lo que tengo, pero mi pregunta es cómo tú lo sabes. Tú tienes que saberlo. Mi pregunta no es esa, ¿cómo tú lo sabes? Porque la ley dice, que yo me identifico como mujer y tengo que ir al baño de las mujeres. Yo me identifiqué como mujer, fui al baño de las mujeres. Ponte por eso que el caso es, si tienes parte de hombre, si tu parte privada es de hombre. ¿Y cómo tú lo sabes? Okay. Eso va en tu honestidad. Y no te tengo que preguntar a ti, tú tienes que identificarte, decir, yo te digo que yo soy mujer. Bueno, pero no te preguntes si eres mujer. ¿Qué parte tienes tú? No te he dicho si eres mujer. Dije, ¿tu parte privada es de mujer o es de hombre? Si es de hombre, tú tienes que ir al baño de los hombres. Y si tu parte privada es de mujer, tú tienes que ir al baño de las mujeres. Punto y aparte. Al final del día, tú mismo me haces el argumento. Okay. Porque si tú me preguntas, yo te digo, yo soy mujer. Si tu parte privada y yo te estoy diciendo que soy mujer. Si tu parte privada, ¿Y cómo tú sabes eso? Porque el transgénero se cambia de sexo. ¿Cómo tú sabes ¿Qué tienes tu parte privada? ¿Sabes qué? Me encantaría continuar, pero se nos ha acabado el tiempo. Lisbeth, gracias
por tú compartir sabes. con nosotros. Como Excelente siempre. tenerte conmigo. Y ustedes, gracias por su atención. Se ha acabado el tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión, aquí, Entre Amigos.